Bueno, ya está grabando. Ok, entonces vamos a empezar la clase hoy, que es una clase nueva que trata del postprocesamiento o el post-análisis en una estructura. Nosotros, si bien podemos utilizar las herramientas de Scilab o nuestros conocimientos para poder determinar un estado tensional en una estructura, tanto de diagrama de momento flector como de esfuerzo axil o de esfuerzo cortante, ¿qué sucede en la vida real? Nosotros calculamos esas tensiones para poder realizar diferentes dimensionamientos, predimensionamientos, análisis, verificaciones de estados, verificaciones de deformaciones, etcétera. Entonces, el objetivo de esta clase es mostrar un ejercicio en donde se deba realizar un análisis post cálculo de tensiones, debido a que justamente eso se trata, de eso se trata justamente el cálculo estructural. A nosotros no nos dan un, nos dan un plano de una estructura. Nosotros generamos un estado de barras y columnas y vigas y calculamos las tensiones. Y a partir de ahí nosotros podemos dimensionar, podemos predimensionar, podemos determinar si nuestras secciones verifican, si nuestras secciones no se deforman o alcanzan una deformación límite y diferentes situaciones. Generalmente eh, para cálculo para verificación de estados de tensiones se puede utilizar diferentes normativas. En este caso yo voy a hablarles sobre la LRFD, que es es una norma que dimensiona piezas mediante lo que se lo denomina estado de límite de diseño, ELD, o estado de límite último también. Los dos serían conceptos iguales, o sea, términos iguales. Básicamente lo que hace el ELU es: nosotros queremos determinar el estado límite último de diseño de nuestra estructura. Entonces lo que hacemos es mayoramos las cargas en nuestro sistema estructural de tal manera que estas cargas no superen nuestras tensiones de diseño o las tensiones que se obtienen mediante los cálculos que dependen del material, que dependen de la sección transversal de la barra, del tipo de fallo que puede tener, ya sea pandeo, ya sea corte, ya sea fallo por tracción o fallo por compresión, ¿verdad? Diferentes tipos de analogías para obtener tensiones de diseño. Justamente lo que el ELU hace es llevar al límite las cargas para poder verificar en ese estado de tensiones. Entonces, hay diferentes análisis que se puede hacer en una estructura una vez calculadas las tensiones, y eso es lo que vamos a ver en esta clase de hoy, ¿ok? Entonces vamos a ver la problemática. Primero vamos a ver el esquema de la estructura. Es un vórtico que tiene diferentes cargas. Tiene una carga horizontal, que es QB. Tenemos una carga puntual P. Y tenemos un tensador. Voy a explicar después cómo sirve eso. Y tenemos unos resortes. Ahora, este desplazamiento vamos a ver de qué se trata. Pero en sí, esta sería nuestra estructura. Vamos a ver ahora qué sucede. El problema es que se desea instalar un tensador en un pórtico metálico, el cual está sometido a grandes cargas de viento horizontal. Fíjense que este tensador inicialmente no existía, y lo que nosotros queremos es instalar para poder aplicar deformaciones impuestas a nuestra barra 5, ¿ok? Entonces lo que se busca es instalar ese tensador, y nos dice que el pórtico está sometido a grandes cargas de viento horizontal, que justamente es la carga horizontal QV, que está sometida específicamente a la barra número 1. Para motivos de cálculo rápido no vamos a colocar la carga de viento en todas las barras, pero teóricamente un sistema de cargas de viento actúa tanto en las caras horizontales como en las caras de arriba de un pórtico metálico. Es decir, lo teórico y lo verdadero sería que las cargas de viento estén en esta disposición, o más o menos esta disposición, si el viento sopla hacia esta dirección. Entonces, para simplificar nuestro cálculo y que no sea un cálculo muy largo, un análisis muy largo, entonces vamos a suponer que el viento actúa solamente en nuestra cara, nuestra barra número 1, y vamos a resolver el ejercicio de esa forma, ¿ok? Pero obviamente no cabe resaltar que
el estado real de solicitación de cargas de viento es como les mostré en el ejemplo, ¿ok? Entonces, aparte de estar sometida a grandes cargas de viento horizontal, el pórtico también sujeta una grúa en el medio del mismo, recibiendo una carga muerta y permanente de 100 kN en el mismo, ¿ok? Entonces eso significa que en el medio de este pórtico existe una grúa que está ejerciendo una fuerza de 100 kN, ¿está bien? Y esta carga es una carga permanente que siempre está aplicada a la estructura. O sea, esta carga no va a variar durante toda la vida útil de la estructura. Además, en el apoyo derecho cuenta con un suelo muy deformable, la cual esta se representa con un sistema de apoyo elástico. Generalmente, cuando nosotros analizamos estructuras o fundaciones, la forma de representar el suelo es mediante el coeficiente de balasto, ¿verdad? Que se representa mediante resortes o apoyos elásticos en el suelo. Básicamente un suelo se puede representar de esa forma, ¿está bien? O sea, hay muchas formas de representar, pero es una de las formas. Entonces, el propósito del tensador, que es lo que nosotros habíamos visto, es generar una contraflecha. Así como nosotros, si ustedes conocen, por ejemplo, una viga post-tensada, ¿qué es lo que se hace? Se le introduce cabos dentro de la viga y a estos cabos, que son de acero generalmente, se tensan. ¿Qué pasa cuando nosotros tensamos una barra? Generamos deformaciones iniciales a una estructura hiperestática. Este tensado de la viga genera una contraflecha en la viga. Vamos a suponer que tenemos una viga así. Así. Y tenemos nuestros cabos de post-tensado ahora. Entonces cuando nosotros estiramos este post-tensado, el sistema básicamente se deforma para arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, generalmente es así. Vamos a poner así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros generamos una contraflecha inicial en la pieza estructural. Entonces, al cargarlo con diferentes tipos de cargas vivas, cargas muertas, etcétera, la deformación final que ocurre en la viga va a ser mucho menor, debido a que va a ser la deformación debido al peso, debido a los pesos de la carga Q, menos la deformación debido al tensor o al post-tensado. Eso es numéricamente hablando, ¿verdad? Entonces, el objetivo del tensador en nuestra estructura básicamente es esa. Nosotros lo que queremos es generar una contraflecha en el punto más alto de la estructura, de tal manera que el desplazamiento total de dicho punto sea nulo. Es decir, lo que nosotros queremos es aplicar un tensado en esta barra número 5, de tal manera que sumado el sistema de cargas de viento y sistema de cargas puntual P, el descenso nodal de este punto de igual a 0. ¿Se entiende? Entonces sabemos que para un sistema de cargas Q y P, este punto puede descender un cierto valor. Entonces mediante el efecto del alargamiento de la barra 5 podemos obtener una flecha igual a 0. Es decir, buscamos que la contraflecha de la barra 5 sea igual al descenso debido a las cargas. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que buscamos en el ejercicio. Además, posterior a la instalación del tensador, se desea verificar las tensiones de la estructura de tal manera que no superen las tensiones de diseño máximo. Ahora vemos el tema del estado de límite último, que lo que nosotros hacemos es mayorar las cargas y verificar con un estado unas tensiones, bueno, acá tensiones de diseño máximo. Entonces, primeramente mayoramos y luego cuando nosotros mayoramos la carga, generamos un estado de tensiones mucho mayor al estado de carga original, y a partir de ese estado de carga nosotros queremos verificar las tensiones máximas para que el sistema funcione de manera estable y no falle debido a algún tipo de
algún tipo de situación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primeramente lo que nosotros debemos hacer es obtener el alargamiento que va a generar esa contraflecha. Y una vez hecho eso, vamos a mayorar nuestras cargas para verificar con las tensiones de diseño que están en la tabla, las cuales son momento máximo 200 y normal máxima 100. Obviamente estas cargas de diseño, estas tensiones de diseño, fueron obtenidas mediante algunos análisis de tipo de fallo, análisis de que dependen del material, que dependen de la sección transversal, de la inercia, ¿verdad? Todo eso se sacó mediante análisis de fallo de una pieza estructural, ¿entienden? Entonces, para eso sería esta tabla. Nosotros tenemos ya definida nuestras tensiones de diseño y nosotros debemos verificar que una vez mayoradas nuestras cargas, las tensiones no superen estos valores. Ahora, cuando nosotros estamos verificando tensiones en el estado límite último, es otra cosa cuando estamos verificando o estamos analizando deformaciones y desplazamientos. A eso se lo denomina estado límite de servicio, el ELS, en el cual nosotros no mayoramos ninguna carga. ¿Por qué? Porque queremos buscar el estado de deformación real de las estructuras. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el primer paso del ejercicio vamos a trabajar especialmente con cargas no mayoradas. Y el segundo paso, la segunda parte del ejercicio, vamos a mayorar las cargas. Esto básicamente es una introducción a lo que ustedes van a ver más adelante en estructuras de hormigón armado. Y es algo que se utiliza muchísimo para el cálculo de hormigón. ¿Está bien? Entonces, en este caso nosotros vamos a trabajar primeramente con cargas no mayoradas. ¿Está bien? Y vamos a ir viendo cómo realizar el análisis de las cargas. ¿Por qué? Porque resulta ser que tenemos dos tipos de carga. Tenemos una carga de viento que se lo denomina carga accidental, y tenemos una carga permanente. Según diferentes normativas, para poder realizar la verificación del estado de límite último, existen diferentes coeficientes de mayoración para combinaciones de cargas diferentes. Para este caso vamos a utilizar un coeficiente de mayoración para cargas accidentales y otro coeficiente de mayoración, CM2, para cargas permanentes. Entonces lo que nosotros buscamos es generar estados de cargas diferentes. Ahí lo que vamos a hacer es utilizar diferentes hipótesis en nuestro Scilab. Vamos a agarrar y vamos a colocar número de hipótesis 2. Pero no solamente 2. ¿Qué pasa? Aparte de tener la carga de viento, aparte de tener la carga puntual de la carga muerta, también tenemos el tensador. Y sucede que como nosotros no conocemos el valor del alargamiento que debe tener ese tensador, nosotros no conocemos ese valor, nosotros buscamos saber ese valor para que se cumpla este descenso nodal. Vamos a generar una tercera hipótesis, el cual va a consistir especialmente en el acortamiento. ¿Está bien? ¿Esto qué significa? Que nuestra primera hipótesis va a corresponder a la carga de viento, nuestra segunda hipótesis va a corresponder a la carga permanente y nuestra tercera hipótesis va a corresponder al acortamiento o alargamiento del tensor. ¿Está bien? Entonces esto es muy importante que tengan en cuenta cuando nosotros hacemos verificación de estados de tensiones. Lo que nosotros buscamos es mayorar las tensiones para poder verificar las tensiones de diseño. Por eso que necesitamos hacer diferentes hipótesis. ¿Ok? Esto más bien es, si ustedes se ponen a pensar, como nosotros tenemos que verificar deformaciones y tenemos que verificar tensiones, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primeramente calculamos todas las tensiones y las deformaciones sin mayorar para verificar las deformaciones. Y una vez verificamos las deformaciones, pasamos a mayorar las tensiones para verificar justamente esto. Bueno,
Entonces ese sería el motivo por el cual nosotros vamos a utilizar hipótesis diferentes, porque no podemos mayorar de entrada nuestras cargas, porque eso no nos va a permitir a nosotros trabajar con deformaciones o desplazamientos reales. ¿Está bien? Entonces serían los datos iniciales, las secciones transversales del pilar de la barra 1, las vigas, el reticulado que es de la barra 4 a la barra 6, módulo elasticidad que sabemos ya siempre para una barra. Tenemos las cargas de viento, la carga muerta puntual y la constante del resorte K que está en el apoyo derecho. Y ahora vemos algo nuevo que es el tema de los coeficientes de mayoración. Para este caso vamos a utilizar un coeficiente de mayoración para carga muerta igual a 1.2 y un coeficiente de mayoración de carga accidental de 1.6. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros queremos obtener las tensiones en diseño, debemos multiplicar, por ejemplo, Q de la hipótesis 1 por 1.6, por ejemplo, que la hipótesis 1 es la hipótesis de viento. Y luego sumamos a Q de la hipótesis 2 por 1,2, que corresponde a la hipótesis de carga muerta. Entonces, básicamente, lo que nosotros buscamos es separar en diferentes hipótesis de tal manera que nosotros podamos mayorar al final del ejercicio. Acá otra vez se repite, como un sistema tiene dos tipos de carga, muerta y accidental, debemos dividir las hipótesis para realizar la mayoración correspondiente. ¿Okay? Entonces, el primer paso de todo ejercicio siempre es determinar la H, que sería el grado de hiperestaticidad del ejercicio de la estructura. No les voy a mostrar así en detalle, pero básicamente a mí me salió que tiene un valor de H igual a 3. Esto significa que nosotros, para poder resolver el ejercicio, debemos aplicar 3 grados de libertad al sistema. Que en este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Primeramente buscar un sistema estable. Lo que yo primero me puedo fijar es que esta barra que está aquí ya es estable directamente con este apoyo empotrado. ¿Eso qué significa? Que si nosotros eliminamos estos dos apoyos, este sistema va a seguir siendo estable y va a seguir siendo una barra isostática. Entonces, si nosotros analizamos de esa forma, vamos a decir, eliminar el tema del trabajo del resorte, que sabemos que cuando nosotros no rompemos un resorte o no eliminamos un resorte, el procedimiento de cálculo se vuelve un poco más complicado. Entonces yo, desde mi punto de vista, me parece mucho más cómodo eliminar esos dos apoyos elásticos para que el sistema trabaje directamente como un empotrado en la barra 1. ¿Se entiende? Entonces todo este sistema o esta barra, al eliminar estos dos resortes, no va a quedar estable. Sin embargo, fíjense que lo que nos va a quedar es un empotramiento, un voladizo en empotrado, una barra empotrada en voladizo y un reticulado encima. Ese reticulado, sabemos que un triarticulado es isostático. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar que este sistema sea un sistema triarticulado. Entonces yo, por ejemplo, si elimino la barra número 6, me queda un triarticulado con la barra 4 y la barra 5. Entonces, fíjense, la barra 4 y la barra 5 es un triarticulado y el empotramiento de la barra 1, 2, 3 es un voladizo. Entonces, el sistema es estable y es isostático. ¿Okay? De esta manera ustedes pueden hacer su análisis de isostática fundamental. Otra forma que pueden hacer también es, como ven que este sistema es estable y eliminan este apoyo y generan un apoyo de segundo género de esta forma, fíjense que este es apoyo de segundo género, apoyo de primer género, se convierte en una barra biapoyada. Eliminan de nuevo esta barra y les queda un triarticulado sobre un biapoyado, el cual no es difícil. Sin embargo, para mi facilidad, para olvidarme del problema de los resortes o los apoyos elásticos, yo decido eliminar este resorte. Entonces así yo me ahorro tiempo de procesamiento. ¿Está bien? Entonces así quedaría nuestra isostática fundamental. Un sistema en voladizo y sobre ese voladizo tenemos un triarticulado con la barra 4 y la barra 5.
nuestro estado 1 es la vertical, nuestro estado 2 es la horizontal y nuestro estado 3 sería el tensor 6 que nosotros eliminamos. ¿Está bien? Para cada uno de estos estados de carga, esto... obviamente nosotros cuando trabajamos con diferentes estados reales o diferentes hipótesis reales, debemos introducirlo eso en el Scilab. De esta forma, si nosotros colocamos NH igual a 3, nuestras tensiones de la matriz Q sub 0 y de la matriz Q, ¿qué sucede? Van a tener tres columnas diferentes. Cada una de estas columnas va a indicar el estado de carga real que estemos estudiando. Entonces, para poder trabajar con tres hipótesis, colocamos NH igual a 3. Esto corresponde a H, que sabemos ya que es 3. Y lo demás sigue igual. Esto sería la parte de geometría de barras, que cuando nosotros trabajamos con barras reticuladas, que son directamente barras de dos fuerzas, estas barras no generan estado de flexión. Por tanto, la inercia, que corresponde a la barra 4 y la barra 6, nosotros podemos directamente poner 1 para no complicarnos y para no pensar cuál era la forma de la inercia de un círculo, ¿no? Eso por ejemplo, a nosotros no nos interesa porque esa barra justamente no, o esas barras no van a trabajar a la flexión. Entonces no nos importa eso. ¿Sí? Obviamente, como la rigidez se calcula dividido E por I, tienen que tratar de que la inercia no sea cero, porque si es cero, le va a salir infinito y le va a salir un error en el programa de Scilab. Entonces, yo les recomiendo, si tienen barras de dos fuerzas, utilicen la unidad, que es la forma más fácil de calcular, más fácil de colocar la inercia de una barra circular, la cual no es real, pero no nos influye en el cálculo de las tensiones. Entonces, habíamos dicho que íbamos a tener tres hipótesis de carga. Una hipótesis de carga de viento, una hipótesis de carga de muerta y otra hipótesis del tensor o el alargamiento del tensor. El estado real E01 corresponde a la isostática fundamental aplicando la carga QV de 30. El estado real E sub 02 corresponde al estado de la isostática fundamental con una carga P igual a 100. Y el estado 3, acá es algo importante que definir. Como nosotros no conocemos el alargamiento que se realiza al tensor, entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a arrojar un valor estimativo, vamos a asumir un valor estimativo que nosotros asumimos que es un valor normal y no es un valor muy grande. Qué sé yo, no podemos ponerle delta igual a 1 metro, ¿verdad? No tiene sentido eso, ¿verdad? Entonces yo le pongo delta igual a 1 centímetro para poder probar y verificar si ese alargamiento genera lo suficiente o no. Después vamos a hacer una regla de 3 para determinar el valor del acortamiento o del alargamiento real que necesitamos para esa contraflecha. ¿Está bien? Entonces, para este estado de real E03, yo asumo un valor estimativo de delta igual a 1 centímetro. Ustedes pueden elegir 5 centímetros, 10 centímetros, 100 centímetros. Eso ya es dependiendo a cada uno. Pero para poder trabajar en un entorno más regular y más normal, ¿verdad? 1 centímetro ya, si ponemos 100 centímetros ya es mucho, ¿verdad? No podemos alargar una barra a 1 metro, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces vamos a trabajar con 1 centímetro, ¿está bien? Y una vez definido nuestro estado de carga real y definida nuestras hipótesis virtuales X1, X2 y X3, nosotros ya podemos pasar a calcular las reacciones y las tensiones que obviamente eso nosotros debemos hacer a mano en nuestra hoja de nuestro examen o en nuestro ejercicio. Para no alargarnos mucho, yo ya les doy a ustedes los diagramas que se obtuvieron a partir del cálculo de las reacciones. Fíjense algo muy importante. ¿Qué sucede con los estados de carga? O mejor dicho, vamos a ver luego estos estados de carga. Sucede que este triarticulado, la única forma en que esté cargado o tenga tensiones es en el estado 3.
¿Eso qué significa? Que el estado 1 y o sea, la X1 y la X2 no va a generar ningún estado de tensiones en la barra I4 en la barra 5. Solamente va a generar estado de tensiones en este voladizo. Entonces cuando nosotros calculemos las reacciones, fíjense que ustedes pueden calcular así de rápido. Fíjense, es directamente un voladizo. Momentos, normal y cortante. La cortante es 1, la reacción es 1 y el momento calcular, ¿verdad? Esto mide 4 metros y esto mide 8 metros. Entonces, 1 por 4 menos 1 por 8 quedaría más o menos un momento de 4. En este caso va a ser un momento constante igual a 4. Que sería algo así. Un momento igual a 4. Fíjense que cuando son ejercicios muy sencillos, calcular las reacciones es súper rápido. ¿Entienden? Entonces para el estado de carga X1 y X2, las reacciones van a ser muy fáciles de determinar. Y también para los estados de carga, fíjense que otra vez el reticulado no trabaja en este estado de carga. Entonces podemos asumir directamente que el sistema es un voladizo. Y también para el estado de carga E2. En este caso el sistema es un voladizo. Entonces fíjense que es muy sencillo calcular las reacciones y calcular los diagramas para los estados de carga. Entonces no se vayan a preocupar diciendo, no, es muy complicado calcular las tensiones, calcular las reacciones, calcular la hiperestaticidad, la X, etc. Realmente es muy sencillo, ¿verdad? Es cuestión de práctica nada más. ¿Está bien? Entonces nosotros asumimos ya que tenemos los diagramas, ya calculamos ya, ¿ok? Entonces para el estado X1 igual a 1 serían estos los diagramas. Para el estado X2 igual a 1 serían estos diagramas. Y fíjense que son diagramas muy sencillos, ¿verdad? Son diagramas rectangulares, diagramas triangulares. Y para el estado E3, X3 igual a 1, ahí es donde se vuelve un poco más complicado el cálculo debido a que tenemos que entrar en el triarticulado. Pero como les digo, no es un cálculo muy complejo. ¿Está bien? Y aparte también tenemos que obtener las tensiones en los estados reales. Tanto el estado real de viento, que sería este, que es directamente es un voladizo con una carga distribuida. Fíjense que no es muy complicado, ¿verdad? Tenemos la carga P en un voladizo también, lo mismo, para el estado número 2. Y obviamente el estado número 3, que es un acortamiento en una isostática fundamental, no genera tensiones. Eso hay que tener muy en claro. Deformaciones impuestas en isostáticas no generan deformaciones. Y procedemos a ensamblar las matrices, ¿verdad? Obviamente no voy a perder tiempo explicando cómo cargar cada uno de los elementos, ya que eso está ya explicado en las clases anteriores. Sin embargo, aclarar bien, cuando nosotros liberamos una barra, no tenemos que olvidarnos de esa barra. Si nosotros liberamos la barra número 6 y colocamos un estado de tensiones X3 igual a 1, debemos colocar que para ese estado de cargas, nuestra normal va a ser igual a 1. Entonces, fíjense que la tercera columna corresponde al estado E3, que corresponde a X3 igual a 1. Y la normal es el primer elemento. Entonces nunca hay que olvidarnos de ese valor cuando liberamos una barra. ¿Se entiende? La matriz Q sub 0 tiene algo diferente ahora que en los otros ejercicios. Como nosotros tenemos 3 estados de carga real, esto significa que nuestra matriz Q sub 0 va a tener 3 columnas. ¿Ok? Cuando tenemos solamente un estado de carga real, Q sub 0 es solamente 1, ¿verdad? Pero en este caso tenemos 3 estados de carga real, entonces tenemos que tener 3 columnas. Para el primer estado real de carga, E sub 0, 1, donde tenemos la carga de viento QE en esta parte de la barra, vemos que las tensiones solamente ocurren en la barra número 1. Fíjense que solamente tenemos un momento flector en la barra número 1. Y para el estado número 2 tenemos tanto en la barra 1 como en la barra 2. Entonces la barra 3, la barra 4 y la barra 5 son barras que nunca están cargados debido a que no existe tensiones en esas barras. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Yo les dije, tenemos 3 estados reales de carga, pero solamente tenemos 2 diagramas. El tercer diagrama
es un diagrama de valores cero, ¿verdad? Ya que la tensión del alargamiento o el alargamiento en sí no genera tensiones de momento y normal. Entonces, esa tercera columna que está acá al lado no va a existir o va a ser directamente cero. Y como nosotros cargamos eso, les voy a mostrar un poco más adelante, a ver si de esta forma. Fíjense que nosotros lo que queremos es cargar solamente la primera y la segunda columna. Q sub 0 sabemos que depende del número de hipótesis. Y esta matriz lo que hace es generar para cada barra una matriz de n número de hipótesis por cada columna. Entonces tenemos NH igual a 3. Entonces la Q sub 0 va a tener 3 columnas. Pero como nosotros tenemos solamente las tensiones de la columna número 1 y la columna número 2 que corresponde al viento y la carga P, entonces para poder cargar eso nosotros abrimos Q sub 0 de la barra 1 y abrimos un segundo paréntesis indicando que queremos introducir todas las filas de la columna 1 y la columna 2. ¿Se entiende? Esto que está acá indica que nosotros solamente vamos a cargar la columna 1 y la columna 2. Y automáticamente el sistema hace que la columna número 3 sea una columna de ceros. ¿Se entiende? Entonces de esa forma nosotros vamos a trabajar para la matriz Q sub 0 de tensiones reales. Y finalmente la matriz de tensiones Q sub 0, la matriz de deformaciones Q sub 0 mejor dicho, las cuales solamente existen si tenemos cargas intermedias. En este caso tenemos una carga distribuida en la barra 1, el cual corresponde al estado número 1. Y sabemos que es una deformación de QL al cubo sobre 24 EI. Entonces, para poder introducir el valor de estas deformaciones, se debe introducir de la siguiente forma. Q sub 0 de la barra en cuestión, que es la barra número 1, todas las filas, la primera columna. ¿Por qué la primera columna? Porque estamos trabajando con el estado E sub 0, 1. ¿Está bien? E sub 0, 1 corresponde a la primera columna de nuestra matriz Q sub 0 minúscula. Para el estado E sub 0, 2 tenemos una carga P igual a 100. Sin embargo, esta carga P igual a 100 no es una carga intermedia. No es una carga que esté en el medio de la barra 2 o en el punto extremo de la barra 3. No es una barra que esté sometida a la parte intermedia de una barra. Es una carga aplicada en un nodo. Entonces en este caso no existen cargas intermedias que podamos obtener mediante la matriz Q sub 0 minúscula. Entonces la segunda columna que corresponde a E sub 0, 2 no se carga nada. Y el tercer estado real que corresponde al alargamiento del tensor, sabemos que corresponde a la tercera columna. Por tanto debemos cargar para la barra en cuestión el valor del acortamiento que estamos considerando como un valor estimativo nada más. Es un valor que nosotros arrojamos para verificar luego las deformaciones. Entonces, como nosotros trabajamos con un sistema internacional de metro, debemos transformar ese alargamiento a metro, dividiendo entre 100. Nos quedaría 0,01 positivo porque es un alargamiento. Eso es lo que nosotros hacemos con el tensor. Nosotros alargamos la barra. Ok, entonces serían nuestros tres estados de carga: E sub 0,1, E sub 0,2 y E sub 0,3. Y acá está lo que estábamos viendo. Cómo se carga la matriz B en Scilab, cómo se carga la matriz Q sub 0 en Scilab. Ya habíamos visto que solamente cargamos la primera y la segunda columna. Y Q sub 0 minúscula, lo mismo, ¿verdad? Vamos a cargar solamente la columna que estemos estudiando. En este caso, para la carga de viento, la hipótesis número 1. Y para la carga, para el acortamiento del tensador, la hipótesis número 3. ¿Se entiende? De esta forma nosotros podemos cerciorarnos de que las cargas van a estar divididas en diferentes estados en los cuales no se suman, no se superponen en nuestro cálculo. No nos olvidemos de que cuando nosotros obtuvimos la isostática fundamental, liberamos los apoyos elásticos. Esta acá, nosotros hayamos definido ya en el comienzo del ejercicio que vale igual a 50.000 kN por metro, que depende de la propiedad de deformación del suelo. Y en este caso, como son resortes liberados,
y corresponden a x1 y corresponden a x2, entonces cuando trabajamos con resortes liberados debemos introducir trabajos del resorte que son trabajos virtuales. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza igual a 1. El resorte K, ¿verdad? Entonces para cada uno de los elementos de la diagonal F11 y F22 debemos introducir ese trabajo virtual del resorte. Es como si fuera que tenemos el resorte por separado y tenemos una fuerza x1 igual a 1. ¿Se entiende? Entonces, básicamente así funciona el trabajo virtual. Y finalmente, ya obtuvimos la matriz B, ya obtuvimos la matriz Q sub 0 y Q sub 0 minúscula. También corregimos los resortes. Y como no tenemos ningún otro tipo de carga, ni asentamiento, ni extras, entonces automáticamente nosotros ya podemos calcular el valor de nuestras tensiones o el valor de nuestra matriz X, en el cual contiene a X1, a X2 y a X3. ¿Se entiende? Entonces una vez nosotros llegamos a cargar los resortes, podemos compilar el código y obtener el valor de X y el valor de las tensiones Q. ¿Se entiende? De esta forma. Estos dos valores. Y ahora viene la diferencia. Nosotros lo que nosotros queremos es calcular o verificar las contraflechas, las deformaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos analizar un estado de carga virtual para el desplazamiento. Como nosotros estamos queriendo analizar la contraflecha en el punto más alto de nuestro sistema, que es este punto que está aquí, nuestro estado de carga para el desplazamiento va a ser una carga P igual a 1 aplicado a ese nodo en específico. No a este nodo, a este nodo. Porque este es el nodo que estamos analizando y este es el nodo en el cual el desplazamiento debe dar 0 para el conjunto de cargas y tensador. ¿Se entiende? Entonces, ese sería nuestro nodo de análisis para los desplazamientos o las deformaciones, como queramos llamar. Entonces, para este estado de carga P igual a 1, haciendo los cálculos pertinentes en nuestras hojas, obtenemos la normal y el momento flector de las barras correspondientes. Y esto nosotros introducimos en nuestra matriz V sub 0, obviamente, ¿verdad? Para la barra 1 y para la barra 2. Y fíjense que solamente para la barra 5 es donde encontramos estados tensionales. O sea, para la barra 1, para la barra 2 y para la barra 5. Entonces las demás barras, la barra 3 y la barra 4, se encuentran con un estado de tensión igual a 0. ¿Está bien? Y esto cargamos de igual forma que como cargamos la matriz B, la matriz Q sub 0, respetando siempre las filas y las columnas. Y ahora viene la parte diferente a lo que nosotros estamos buscando analizar. Nosotros dijimos, el postprocesamiento nos sirve a nosotros para poder hacer un análisis o un post-análisis luego de determinar las tensiones de nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a calcular el desplazamiento que se genera en este punto. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuánto va a desplazarse a este punto? Cuando nosotros imprimamos nuestra matriz R minúscula, esta matriz R, ¿de qué depende? Depende del número de desplazamientos por el número de hipótesis. Esto está en el Scilab así formulado, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos obtener solamente un desplazamiento, nuestra matriz R va a ser de dimensión 1 por 3. Porque justamente nosotros estamos dividiendo nuestros estados de carga en 3. ¿Esto qué significa? Que nuestra matriz R nos va a arrojar 3 desplazamientos. ¿Cuáles son esos desplazamientos? El primer desplazamiento va a ser el desplazamiento debido a la carga QB. El segundo desplazamiento va a ser el desplazamiento debido a la carga P. Y el tercer desplazamiento va a ser el desplazamiento obtenido debido a el alargamiento delta. ¿Se entiende? Entonces, para cada estado virtual
nosotros vamos a obtener un descenso o un desplazamiento específico para cada una de estas cargas. Y justamente eso es lo que nosotros buscamos. Que nosotros buscamos subdividir las deformaciones para que cuando nosotros analicemos, nuestra contraflecha es muy baja, tenemos que aumentar la contraflecha. Una vez nosotros podamos definir eso, analizar eso, ya podemos calcular el valor del alargamiento real que debemos aplicar. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros imprimimos nuestra matriz R, podremos obtener los desplazamientos tanto para el estado E01, el estado E02 y el estado E03. Y si nosotros ponemos un display, el desplazamiento es bla 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 R, nos va a salir de esta forma. Entonces, fíjense, el primero es para el estado de viento, el segundo es para la carga P y el tercero es para el alargamiento. Entonces, cuando nosotros analizamos estos desplazamientos, ¿qué es lo que debemos buscar? Que la suma de estos tres desplazamientos dé un valor igual a 0. Pero ¿cuál es el desplazamiento que nosotros podemos variar o podemos modificar? Es este. Justamente este es el desplazamiento que se genera para un alargamiento delta igual a 1 centímetro. Como nosotros hicimos que delta sea un valor estimativo, eso significa que nosotros podemos jugar con ese delta. Entonces, ¿cuáles son los desplazamientos que deben permanecer constantes? Son estos dos. Entonces, vemos que el efecto del tensado E03 nos genera una contraflecha de 0,29 centímetros. ¿Por qué yo digo que es una contraflecha? Porque nosotros asumimos que el desplazamiento es para abajo, para P igual a 1. Y si nos sale negativo, significa que el valor del desplazamiento fue para arriba, para este estado de cargas. ¿Se entiende? Entonces, para el estado de cargas delta igual a 1 centímetro, nos generó una contraflecha de 0,29 centímetros. Esta es la contraflecha. Entonces, mientras que la combinación del estado E01 y E02 nos da una flecha D. Cuando nosotros sumamos estos dos estados, fíjense que el estado de cargas de viento generó una flecha para arriba, pero el estado de cargas P, el estado de cargas de la carga muerta P, generó una flecha para abajo. Entonces, si nosotros sumamos estos dos valores, vamos a obtener la flecha total debido a esos dos estados, el cual corresponde a 0,4947 centímetros, casi 0,5 centímetros. Entonces, ¿esto qué significa? Que para que la combinación de los tres estados de una deformación de 0, la contraflecha deberá ser igual a 0,4947. Es decir, este valor que está acá debe ser de menos 0,4947. De tal manera que cuando nosotros sumemos este valor con la suma de estos dos, el descenso sea igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Sabemos que para delta igual a 1 centímetro nos arrojó una contraflecha de 0,29, 0,83, 67. Vamos a utilizar todos los decimales para hacer lo más exacto posible. Y sabemos que para una contraflecha de 0,49, 7089 vamos a obtener un descenso igual a 0. Entonces, ¿cuál debe ser ese alargamiento en la barra de tal manera que ocurra este fenómeno o esta deformación? Haciendo una regla de 3, nos sale que el delta del tensor debe ser de 1,7 centímetros exactamente, o un poquito más que 1,7. Entonces, con este valor de delta, nosotros podemos volver a recalcular nuestras tensiones y verificar que el desplazamiento o la suma de los desplazamientos dé igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso en Scilab? Fíjense que R corresponde a la matriz de desplazamientos. Como nosotros queremos obtener el valor de este
de esta regla 3, lo que debemos hacer es dividir este valor con este valor, ¿verdad? Hacemos este por este dividido este. Entonces este sería 1 centímetro, ¿verdad? Entonces 0,4947089 dividido este valor. Ahora, ¿qué es este valor? Es la suma entre E01 y E02. Y el otro valor corresponde al descenso del estado 3. Entonces, si nosotros hacemos la división entre el estado 1 más el estado 2, o la suma de los estados, dividido el valor absoluto de la deformación en el estado 3, obviamente esto que está acá yo pongo valor absoluto porque tenemos signos negativos. Entonces, para no mezclar los signos, trabajo con valores absolutos. Entonces podemos imprimir el valor exacto que va a tener ese delta. ¿Se entiende? Y podemos corregir el acortamiento del tensador metiendo ese valor dentro del sistema de Q sub 0. Ahora, para que nosotros tengamos las tensiones así en cantidad real o en cantidad sin pérdida de decimales, lo que yo les propongo a ustedes es, después del postprocesamiento, voy a mostrarles en el Scilab, una vez calculado el postprocesamiento, que sería delta, volver a copiar desde Q sub 0 para abajo. Y así nosotros nos cercioramos de que cambie Q sub 0 y se vuelva a recalcular la matriz X, las tensiones Q y los desplazamientos R. Entonces eso es lo que yo hice. Yo agarré y una vez hecho el postprocesamiento, copio y pego la parte de Q sub 0 y ahí calculo R sub 0, calculo X, calculo Q y calculo R minúscula. ¿Se entiende? Entonces sería el procedimiento para tener las deformaciones exactas en nuestro Scilab. Y fíjense que nos sale un valor de 1,7009851, ¿verdad? Que es muy parecida a 1.7 que habíamos comentado al principio. Entonces si nosotros introducimos eso y imprimimos el desplazamiento para la suma de R1 más R2 e imprimimos R3, estos valores deben ser numéricamente iguales y de signos contrarios, de tal manera que R1 más R2 más R3 de 0. Y fíjense que son iguales y verifica nuestro análisis buscado. Entonces, con un delta de 1,7 centímetros para el tensor, podemos verificar que el descenso nodal es igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, ese sería el propósito de nuestro cálculo post procesamiento. Y la siguiente parte, que es la parte de verificación de tensiones de diseño. Habíamos visto que las deformaciones y los desplazamientos se analizan en base al estado límite de servicio, significa sin mayorar. Entonces todo lo que nosotros hicimos hasta calcular el valor de delta, hicimos con cargas sin mayorar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para verificar las tensiones de diseño? Volver a mayorar las tensiones de la matriz Q. Entonces, primeramente debemos utilizar los coeficientes de mayoración para verificar las tensiones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mayorar? Generamos una lista QF que sea similar a la lista Q sub 0, ¿verdad? Sabemos que Q sub 0 es una lista. Entonces generamos una matriz Q sub F que corresponde a las tensiones finales o mayoradas. Y hacemos un for desde la barra 1 hasta el número de barra, en donde la matriz Q sub F de cada una de esas barras va a ser igual a la mayoración de las tensiones de Q. Sabemos que Q son las tensiones sin mayorar. Entonces, lo que nosotros buscamos es mayorar cada uno de esos estados de carga. Sabemos que tenemos 3 estados de carga: el alargamiento,
la carga de viento y la carga muerta, y nosotros vamos a asumir que el alargamiento del tensor, como va a ser un alargamiento permanente, vamos a colocar ese alargamiento como una carga permanente, como una carga muerta con un coeficiente de 1.2. ¿Se entiende? Habíamos visto que el coeficiente para la carga P era 1.2 y el coeficiente para la carga de viento o una carga accidental es de 1.6. Entonces, el estado número 1, que corresponde al viento, se mayora con 1.6. Y fíjense que es la misma matriz de Q, pero tomando los valores de la primera columna. ¿Se entiende? Luego mayoramos el siguiente estado de carga para la segunda columna, que corresponde a la carga P. Y finalmente mayoramos la carga que corresponde al estado número 3, el cual corresponde a delta. Entonces, para eso justamente nosotros buscamos hacer 3 estados reales, para que nosotros al final del ejercicio podamos mayorar por separado nuestras tensiones finales. ¿Se entiende? Entonces, sumamos todo esto y tenemos las tensiones finales mayoradas en el sistema. Y una vez hecho eso, lo que debemos hacer es imprimir la matriz Q sub F y verificar las tensiones de diseño de Mmax y Nmax. ¿Se entiende? Entonces nosotros agarramos y imprimimos Q sub F en Scilab y nos arroja los siguientes valores. Para la barra número 1 tenemos normal de 75, momento 125. Fíjense que para las 3 barras, que son los tensores, nos dan tensiones axiales muy pequeñas, debido a que el alargamiento hace que las deformaciones de los axiales sean muy pequeños. Entonces, para que las deformaciones de los axiales sean muy pequeños, las tensiones deben ser muy pequeñas. ¿Ok? Entonces, vamos a verificar. Tenemos una normal máxima de 100 y un momento máximo de 200. Sabemos que la primera fila corresponde a normal, momento izquierdo y momento derecho. Entonces sabemos que el primer elemento es normal y los dos restantes corresponden al momento. En este caso, la barra número 1 verifica. Ahora, la barra número 2 tenemos una normal de 119. Esto significa que la normal no verifica para las tensiones de diseño. Sin embargo, el momento flector, tanto para la izquierda como para la derecha, sí verifican. Lo mismo, la barra número 3 tampoco verifica el estado de tensiones de diseño normal, pero sí verifica las tensiones de flexión. Y finalmente, las 3 barras del reticulado verifican al estado de tensiones de diseño normal, debido a que estas barras no sufren fricción. Entonces, vemos que los momentos máximos sí verifican, es decir, todos los momentos máximos sí verifican, sin embargo, las normales máximas no verifican. Y para proponer una solución, lo que debemos hacer es, como la barra número 2 y la barra número 3 corresponde a estas barras, a esta barra y esta barra, que corresponde a las vigas. Entonces proponemos rediseñar las secciones de las vigas, es decir, rediseñar la sección transversal de la viga. Ahora, ¿qué sucede con eso? Cuando nosotros queremos rediseñar la sección transversal, va a cambiar el área y va a cambiar la inercia de la viga. ¿Esto qué genera? Que el desplazamiento de este punto ya no va a ser 0. Para un delta igual a 1.7, ese desplazamiento ya no va a ser 0, entonces va a haber un conjunto iterativo. Modificamos sección transversal, modificamos delta. Modificamos sección transversal, delta, hasta que nos verifique las tensiones normales y que nos verifique la deformación igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, yo propongo una solución de rediseñar las secciones transversales de la vía, ¿verdad? Pero como no tenemos mucho tiempo para poder hacer eso, dejamos hasta acá la clase y espero que se haya entendido todo. Obviamente el propósito de la clase no es enseñar a ustedes a calcular, a dimensionar o rediseñar o predimensionar secciones transversales de vigas, ¿verdad? Porque eso se va a dar luego en hormigón. Ustedes van a trabajarlo mucho en hormigón, en estructuras metálicas,
diseñar secciones transversales y diseñar longitudes de barras, lo que nosotros queremos es que ustedes puedan empezar ya a entender esos conceptos de diseño, de verificación de tensiones, de verificación de deformaciones, que es lo que van a ver muchísimo en la carrera. Y nunca menospreciar lo que se da en estructuras. En estructuras lo que nosotros hacemos es aprender a calcular estructuras hiperestáticas. Y cuando nosotros vayamos a analizar una estructura de hormigón, una vía continua, vamos a aplicar todos esos conceptos que hayamos visto de hiperestaticidad. Y van a darse cuenta de que lo que nosotros dimos también se utiliza para cálculo de vigas, cálculo de pilares, etc. ¿Se entienden? Entonces, hasta aquí la clase. Las consultas vamos a hacer el jueves que viene. Vamos a dar media hora para que ustedes puedan, si por ejemplo no entendieron algo, hagan sus consultas y yo ahí voy a aclarar antes de empezar la clase de línea de influencia. ¿Está bien? Y el Scilab también lo mismo, ¿verdad? No hay mucho que varíe, ¿verdad? Algo que tienen que tener también muy en cuenta es que cuando ustedes resuelven un ejercicio sin asentamientos, deben colocar sí o sí RB igual a 0. Porque cuando ustedes calculen en la parte de la matriz X, se van a topar con estos valores. Y si ustedes no definen esos dos valores, fíjense que si yo no defino eso, si yo no escribo eso y yo compilo esto, me va a dar un error, porque justamente yo no definí esa variable. Entonces, para no complicarse, cuando tenemos ejercicios que no se utilizan asentamientos, automáticamente ustedes ponen igual a 0 y pueden compilar tranquilamente. ¿Se entiende? Entonces, eso sería todo para la clase de hoy. Voy a subir esto al aula y ustedes pueden hacer sus consultas el jueves que viene.